acá y ahora, letra y música. Prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. El mundo está como está, por causa de las certezas. El mundo está como está, por causa de las certezas. La guerra y la vanidad comen en la misma mesa. La guerra y la vanidad en la misma mesa. Soy hijo de un desterrado. Ahora sí, Ahora sí. Y una flor de la tierra. prefiero Y no dar de consejos. chico me enseñaron Las pocas cosas que sé. del amor. Y de la guerra. Muy bien. Bueno, y en este prefiero no dar consejos, que va dedicado a Sofi. Creo que casi siempre que hablo de documentales de naturaleza se lo dedico a Sofi. Sí. Se los dedico a Sofi siempre. Sí. Eh, Vamos a hablar de La Tierra de Noche, es un documental de Netflix que fue estrenado, vamos a hablar brevemente porque ya, como siempre, seguimos, ¿no? De largo, pero es un documental que se estrenó en el 2020 en Netflix y que lo que, como decíamos al principio del programa, lo que hace es mostrar o relatar lo que pasa en la Tierra o la vida secreta de los animales en la noche cuando cae el sol. Ajá. Principalmente cuando cae el sol, porque lo que hace el documental es una miniserie que lo que hace es trasladarnos como en la noche, ¿no? Desde que cae el sol hasta el amanecer, lo que pasa y entonces nos va llevando por distintos lugares. Lo que está muy bueno de este No documental. incluye a los seres humanos, ¿no? Entre los animales. No necesariamente, Porque no. hay buitres después de la 1, zombies después de las 4 o 5 de la mañana. Eso, no. Ese tipo de especie animal, por suerte, Son animales, literalmente, ¿no? bueno, no importa. Una cosa, bueno, Dale. sí. Lo que les decía entonces es que este documental es un documental esta miniserie de documentales muy interesante porque además de trasladarnos en el pasaje de la noche, lo que hace también es muy novedoso en cuanto a que la tecnología que se utiliza para filmar el documental es muy buena. ¿Por qué? Una cosa que nos pasaba a nosotros cuando cursamos la licenciatura fue que en el último año, en la licenciatura en comunicación, en el último año en el cine, televisión, audiovisual, nos hacían hacer un documental y nos decían que lo único que podíamos utilizar era la cámara, no podíamos utilizar micrófonos ni nada, con el fin de que la realidad no se alterara o que la realidad de lo que estábamos documentando se alterara lo menos posible, porque siempre que una cámara se prende, la realidad se altera de cierta manera. Lo bueno de este documental, La Tierra de Noche, de Netflix, es que utiliza cámaras muy sensibles a la poca luz y a lo que es la luz de la luna, el reflejo, ¿no? La luz que la luna refleja eh, en la Tierra, en la noche, y de los astros en general, que se ve la naturaleza en la noche de una manera muy natural, con unos colores espectaculares, y se puede ver realmente lo que pasa y los animales en su vida, en su diario vivir, no alteran su actividad o su conducta, que son precisamente lo que hace el documental, es mostrar de repente actividades o conductas tal vez inéditas eh, para ver, porque precisamente en los documentales anteriores lo que se hacían era con focos u otras cosas que alteraban la vida natural. Claro, y estas cámaras perciben algo que las cámaras comunes, aquellas que de repente usadas en la facultad, o usábamos en la facultad, o usamos hasta hace O estamos nada, usando ahora. o usamos con los celulares, o usamos en este momento, no captan. Y ahí hay con respecto a lo que decías, hay una vuelta de tuerca, ¿no?
y entender que el ojo humano capta lo que em, nuestra capacidad de percepción, nuestro obturador, eh, Nuestro obturador, sí, cuando se dilata al máximo la pupila, permite. exacto. Y después no ve más que eso. Sin embargo, está lleno de animales que ven muchísimo más que eso, de Sí, día y de noche, noche o algunos animales que ven más de noche que en el día. Hay otro documental que es hecho por mi querido y adorado David, que es como que Atterbury. Attenborough, en el que muestra la vida a color, que precisamente ahí cuentan cómo se ve, qué colores y qué cosas ven las distintas especies y esas Que cosas, el ojo pero humano no percibe. que de repente el ojo humano lo ve de manera distinta. Claro. No es lo mismo lo que ve un leopardo que lo que ve de repente un elefante. ¿Tá? Y acá, por ejemplo, en esta serie, logran a través de estas cámaras ver cosas que jamás Claro, se han visto y jamás se verían, incluso captar algunos sonidos esta serie que precisamente tampoco tiene, escuchamos. a diferencia de las antiguas, tiene luces infrarrojas, se pueden ver con luces infrarrojas. Anteriormente se veían con luces infrarrojas o con cuestiones que de repente, reflectores, como lo que decía, alteraban lo que era el día a día. Y hoy en día, con cámaras de temperatura y otras cosas, se pudo mostrar actividades de caza, de apareamiento de distintos animales que antiguamente no habían sido captados o filmados, por así O si decirlo. había sido filmado, no se veía nada. Ahí está. Otro aspecto, Ceci, y un capítulo en particular, que es el quinto de la miniserie, hace referencia a. Pero eso ya iba a Ah, decirlo. bueno, Te bueno. estás adelantando, estás apurado. No, si son las 10:15 de la noche, estamos tomando mate acá, tranquilo. Obvio, porque para eso tenemos el matecito, para Sí. acompañarnos. Precisamente este documental lo que tiene es, recorre en 6 capítulos distintos hábitats que también son contados, en donde los voy a leer porque así los digo bien de memoria y no empiezo a payar. Llanuras iluminadas por la luna, noches heladas, noches de selva, mares oscuros, ciudades insomnes y del crepúsculo al amanecer, que es el último capítulo, que era lo que decía al principio, como el documental te va trasladando del principio al final de lo que vendría a ser la noche. Y ahí sí, en este episodio, que es el quinto, que son las ciudades insomnes o ciudades noctámbulas, y por qué también lo traemos a colación este documental y este capítulo en particular, por aquello que decíamos hoy al principio del programa, cuando hablábamos del ¿sabías qué? Cómo la pandemia alteró eh, el confinamiento, mostró determinadas actividades o cómo los animales fueron adaptándose o la naturaleza fue adaptándose a precisamente o más que adaptándose, cómo los animales y la naturaleza fueron ganando nuevo o recuperando terreno cuando los humanos estuvimos confinados. Y este documental, precisamente en ciudades insomnes o ciudades noctámbulas, lo que hace es, en el quinto capítulo, es mostrar precisamente cómo los animales en distintas partes del planeta se adaptan y adaptan su rutina a la noche, precisamente cuando los humanos están durmiendo. Cuando nosotros, los seres humanos, creemos que no está pasando nada en la noche, en realidad, en muchas ciudades eh, del mundo están pasando cosas porque los animales aprovechan para alimentarse, para de repente, no sé, veíamos el capítulo de una elefanta, que los elefantes son unos animales que tienen una memoria ancestral y que siguen su vida y sus caminos, porque están todo el tiempo caminando y cuidándose, están y alimentándose todo el tiempo,
muestran como una elefanta, la matriarca de la manada de elefantes, sigue su camino para llegar para alimentarse al lugar donde iba desde chiquita y esperan, cuando llegan en un momento en la ruta, esperan a que caiga el sol y que baje el tráfico para poder cruzar la ruta y llevar a toda su manada al otro lado de la ruta donde están esos árboles en los que se alimentaba desde que era chiquita. Y ahí muestran incluso cómo la gente en la ciudad empieza a abrir las ventanas y a ver cómo los elefantes vienen a la ciudad a comer de los árboles, precisamente que durante el día de repente no se ven, o se ve mismo elefantes ahí y se ve una toma de un hombre que de repente mira para atrás y ve como un elefante está cruzando en el camino. Entonces, nuevamente para unir el principio y el fin, como hace este documental, de unir las luces del atardecer con las luces del amanecer, nuevamente unir el principio con el final, en donde la naturaleza, si nosotros le damos un poquito de espacio, los animales, si le damos un poquito de espacio, se adaptan y pueden convivir de repente. Está bueno ese de repente y esa cara que pusiste, porque como que la película muestra dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado, cómo los animales aprovechan la noche para recuperar terreno, en ese paralelismo de lo que decías al principio, de cuando el humano se retrae, los animales vuelven a ocupar terreno que antes ocupaban, pero como en algunos casos no, en realidad lo que hacen es adaptarse, Adaptarse. obligados a una iluminación que no es la natural, ¿no? Y que al hombre le ha permitido muchas cosas, pero que a veces exageramos un poquito con las luces, ¿no? Sí, bueno, eso es otra de las cosas que vos decías hoy también, ¿no? Con el tema del sonido del canto de los pájaros, este, y la iluminación, las tortugas que tratan precisamente de poner sus huevos en la arena y que tienen que irse a lugares más oscuros y más tranquilos, precisamente, ese contraste con el 4 de julio en Estados Unidos En Nueva York, de las luces, los fuegos de los fuegos artificiales. artificiales y cómo, bueno, el animal va adaptándose y tiene que, ah, arriesgando su propia vida, tiene que ir más lejos para que estos animales que han ganado terreno en la arena, donde normalmente al lado ponían sus huevos, Porque esos estén animales no se aprovechan de la luz y ven lo que exactamente, antes no veían. ven lo que antes no veían para comer los Entonces, huevos, entonces la tortuga tiene que ir más lejos. más Se lejos. alteran los ecosistemas, en Se alteran los definitiva. ecosistemas y bueno, nosotros los alteramos en Nosotros realidad. alteramos los ecosistemas, ahí hay que ver, ¿no? Buscar un equilibrio entre lo que es la luz necesaria, eh, la transmisión necesaria de sonido y la contaminación lumínica, la contaminación sonora, etcétera. Yo me quedé también con los elefantes y esos sonidos que utilizan para comunicarse entre ellos y que no los podemos captar porque son más De bajos, baja de vibración. más baja vibración de lo que puede captar nuestro oído. Es decir, hay tantas cosas que escapan a nuestra percepción, ¿no? Que creer que la realidad es lo que podemos ver, escuchar o tocar es un concepto atrasado. A todo esto con todo lo que venimos hablando en el programa. Sí, sí, es Es como seguir viviendo en la atrasado. Matrix, ¿no? Si querés quedarte en la Matrix, Sí, estás viviendo una fantasía estás viviendo una realidad de lo que querés consumir falsa. y no de lo que Sí, más que realmente una querés. realidad, Sí, sí, no es una realidad. Y ahí un poquito para ir cerrando, porque la verdad que para mí está buenísimo y en realidad nosotros podemos recomendar, pero hay que mirarlo para vivirlo. sí. En este caso sí hay que mirar. Este, si les interesa, de repente hay algunos documentales como Nuestro Planeta también, Our Planet en Netflix, que está buenísimo, o Planet Earth, Planeta Tierra, que son documentales que están muy buenos también, que muestran algunas de estas cuestiones y más, y que además algunos tienen hasta detrás de cámara, tremenda fisurada. También he mirado los detrás de cámara de estos documentales y está buenísimo ver, o sea, ¿Cómo se hace? cómo ya quedó legalizado de que la envidia no es un sentimiento negativo, lo legalizamos hoy en el aquelarre,
qué envidia le tengo a esos camarógrafos, no tanto al de uno de que se va a no sé dónde y está no sé cuántos días tratando de ver a este tigre blanco que está no sé cuántos días congelándose, se muere de frío, muere literalmente no, es una metáfora, que se congela esperando para poder ver este tigre, que se ve en estos documentales y se ve en la historia del pobre camarógrafo esperando ver a este tigre que muy pocas veces se ha captado en cámara, ¿Lo capta? lo capta. Bueno, a ese, Así que ahí les tiré como un par de documentales más de Yapa. así que a ese no lo envidias. Lo envidio, sí, A claro. ese también, ¿no? A No todo, decía que a ese. todo aquel. Dijiste que a ese no. No tanto Ah, por el frío, no por el tanto. frío, pero envidio su trabajo. Lo envidias. Sí, 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 y es legal, está legalizada, que la envidia no es algo malo. Y a tu mamá también. Y a mi mamá también, que es una tremenda película también, pero en este caso, mamá, te envidio por estar con Sofi y con Gabrielito ahora en este momento. Es viernes.